y nos trajo a sus prados, nos trajo a ser su rebaño, el cual fuera apacentado por el mismo Señor, el cual fuera el transportándonos a esos pastos delicados para saciarnos y alimentarnos. Es ese buen Dios el cual, hermana, nunca nos va a dejar. Él no va a dejar inconclusa la obra que hizo con nosotros. Él siempre la va a perfeccionar. Pero dice aquí que el justo es necesario que pase por diversas aflicciones. Y cuando nos habla de esas diversas aflicciones que el justo enfrenta, nos dice también que el Señor lo va a librar de todas ellas. Y hoy yo sé que en esta mañana hay muchas mujeres que están teniendo una vida devocional, una vida de justicia en su interior. Pero quizás, hermana, tú te hayas preguntado por qué es que cada vez que nosotras queremos caminar en esa vida de justicia, empezamos a ver que hay tropiezos, empezamos a ver que hay obstáculos, empezamos a ver que hay oposición, empezamos a ver, hermano, que muchas aflicciones se nos presentan y nosotras tenemos esa capacidad de librarlas, porque dice aquí que no es de nosotras mismas que las libramos, sino que el Señor es el que nos ayuda a librar cada una de ellas. El saber esperar en el Señor, el saber confiar en el Señor, nos da esa capacidad de poder nosotros vencer esas aflicciones, porque esas aflicciones, hermana, no van a ser vencidas por nuestras emociones, no van a ser vencidas por nuestra forma de actuar, sino el tener la confianza y saber que es Dios el que nos está librando de cada una de esas aflicciones. Pero veamos aquí lo que dice este siguiente verso que está en Lamentaciones 3:21. Porque si la promesa del Señor es que nos libraría de todas las aflicciones que enfrentáramos en estos tiempos presentes, yo creo, hermana, que cuando nosotras nos encontramos en medio de esas aflicciones, nosotros tenemos que buscar en nuestro interior cada una de las promesas las cuales el Señor nos ha dado, para nosotros saber esperar en el Señor. Y mira cómo es que este libro de Lamentaciones, cuando nosotros vemos quién fue el que lo escribió, fue Jeremías. Y Jeremías es conocido como el profeta chillón, como el profeta, hermano, que dice que cada vez que hablaba venía tribulación a su vida, que cada vez que hablaba, hermano, venían situaciones adversas, y en un momento Jeremías dice: no hablaré ya más en tu nombre, porque lo que estaba haciendo Jeremías, hermano o hermana que me estás escuchando, estaba enfrentándose a todos aquellos hombres, ¿verdad?, que venían con dureza y rebelión. Y cuando Jeremías, hermano, se desanimaba y titubeaba y se desalentaba por todo lo que enfrentaba, por todas esas aflicciones, hermano, que estaba experimentando. Dice aquí, hermana, en Lamentaciones 3:21, que él hizo esta declaración. Y dice: pero algo me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Mira cómo es, hermana, que en este momento lo que Jeremías estaba identificando es que en su memoria había esas promesas, en su memoria había esas palabras que lo llenaban de fe, que lo llenaban de esperanza, que lo hacían seguir adelante, que volvía a recobrar en su interior ese ánimo que él perdía al enfrentarse a las aflicciones, hermano, en la cual él se encontraba. Y este es un gran privilegio, porque nosotras tenemos muchas promesas que el Señor nos ha dado. En nuestra memoria están escritas muchas palabras que el Señor ha hablado a tu vida. Y es momento, hermana, que nosotros, al esperar en el Señor, podamos nosotros revisar en nuestra memoria todas y cada una de esas palabras que vengan a ti, y entonces vuelvas a hacer que recobres tu esperanza, que recobres esa firmeza en el Señor, que recobres esa fe, que recobres, hermano, ese poder que está oculto dentro de tu interior. Porque cuando las palabras, hermano, regresan, son un avivamiento a tu interior y a tu vida espiritual. Mira cómo es que está expresando este texto Jeremías.
Y yo creo que él, hermana, lo experimentó en el momento de más aflicción, en el momento de más dificultad, en el momento en el cual había más dolor en su corazón. El Señor le trae a la memoria las palabras que había hablado y cómo es que le había dicho que él había sido reservado para él desde el vientre, desde que estaba en el interior de una madre. Y esas promesas estaban en el interior de él desde que él estaba siendo gestado en ese vientre materno. Ahí estaba la palabra del Señor hablándole, ahí estaba el llamado del Señor diciéndole: tú vas a ser un profeta de Dios, tú vas a ser un siervo de Dios, por medio de ti voy a derribar y arrancar reinos, por medio de ti voy a edificar y levantar. Pero hermana, cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, lo primero que el adversario de nuestras vidas viene a hacer es robar la identidad, robar la fuerza, robar la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón para que tú no pelees contra las circunstancias que estás enfrentando. El saber esperar en el Señor es saber confiar en su palabra. El saber esperar en el Señor es tener en tu memoria esas palabras bien firmes que te digan: tú eres una hija de Dios. A mis ojos eres de gran estima, dice el Señor. Eres honorable, yo te he amado. Esas promesas, hermana, que el Señor nos ha dado, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que no nos dejaría, hermana. Esas promesas tienen que estar en nuestra memoria. Por eso es que cuando Jeremías comienza a hablar y empieza a dejar que su alma fluya con una tristeza, con un desánimo, con una aflicción por todo lo que estaba enfrentando, porque cada vez que hablaba venía tribulación, porque cada vez que hablaba venían problemas, porque cada vez que hablaba venían circunstancias. Dice: pero hoy el Señor me ha dicho que yo tengo en mi memoria una memoria llena de promesas, las cuales me llenan de esperanza y de fe. Me llenan de esperanza y de fe. Y dice en el siguiente verso, en Lamentaciones 3:22, pues el gran amor del Señor nunca se va a extinguir. El gran amor del Señor nunca se va a acabar. Su compasión jamás va a agotarse. Mira nada más, hermana, cómo es que de un instante a otro la vida de Jeremías cambió. Porque yo creo que si es reconocido como el profeta chillón, en ese momento Jeremías lloraba y clamaba y le decía al Señor: estoy afligido, mira las circunstancias, mira cómo se ha levantado en contra mía. Pero cuando él revisó su memoria, esa esperanza le dijo que había un amor sobrenatural, que existía desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta el fin, que no tenía límites, que nunca se acababa, que nunca se extinguía, un amor y una compasión que jamás se va a agotar para nosotras. Y en esa promesa nosotros debemos confiar, y en ese amor nosotras nos debemos refugiar, y en aquel que es compasivo, hermano, que nunca se acaba esa compasión para nosotras. Él siempre estará ahí. En el momento de más dificultad, Él estará ahí. En el momento de más aflicción, Él estará ahí. Por eso dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas hay un Dios soberano y eterno que la va a librar. Hay un Dios grande, infinito en misericordia, hermana. Y continúa diciendo en el verso 24: por tanto digo, el Señor es todo lo que yo tengo. En Él esperaré. Y por eso es que yo tomaba este título del mensaje: tiempos de esperar en el Señor. Porque quizás a muchas de nosotras se nos han quitado cosas, hermana. Quizás has perdido tu trabajo, quizás has perdido tu paz, quizás has enfrentado aflicciones en donde has perdido la esperanza. Pero dice aquí: por tanto, hoy digo yo, el Señor es todo mi sustento, el Señor es toda mi fortaleza, el Señor es todo lo que yo necesito, porque en Él esperaré.
En Él esperaré, en el momento de la prueba en Él esperaré, en el momento de la dificultad en Él esperaré, en el momento de la más angustia, hermana, de la más obscuridad, en Él he de esperar, porque Él es compasivo, porque Él me ama. Pues bueno es el Señor con los que en Él confían, con todos los que a Él le buscan. Hoy estamos buscando al Señor porque sabemos que Él es bueno. Hemos decidido confiar en nuestro Dios y no seremos avergonzadas, hermana. No seremos avergonzadas porque estamos esperando en nuestro Redentor. Estamos esperando en nuestro Dios. Estamos esperando en aquel que prometió regresar por nosotros. Y en estos tiempos presentes quizás estés experimentando aflicción. Pero hermano, ¿qué es comparado el tiempo presente con una eternidad en la presencia del Señor? Por eso es que es bueno esperar en el Señor. Es bueno esperar en su palabra. Es bueno esperar en sus promesas. Es bueno declarar, hermano, que Él es tu fortaleza, que Él es tu único sustento. En Él esperemos. Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que confiar en que el Señor siempre saldrá al encuentro nuestro. Salmo 40, verso 1 dice la Escritura: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Mira cómo es que necesitamos nosotros presentarnos con esa condición de paciencia, sabiendo que cada una de nuestras súplicas, que cada una de nuestras oraciones, que cada clamor que nosotros hemos levantado delante de su presencia, Él lo está mirando desde los cielos y Él traerá ese pronto auxilio. Y Él traerá, hermana, ese socorro oportuno. En el momento en el cual tú menos lo esperes. Dice el salmista en este verso, hablando de David: con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Ahora, hermana, cuando nosotros vemos el siguiente verso del Salmo 40, verso 2, podemos identificar en qué lugar se encontraba el salmista. Y mira cómo es que dice, hermana: Él me sacó del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, Él me iba estabilizando. Hermana, qué hermoso texto nos habla el Señor cuando el salmista aquí menciona que con paciencia esperó al Señor. Pero hermana, ¿cómo es que alguien va a esperar con paciencia el auxilio del Señor estando en un pozo de desesperación, estando en medio del lodo cenagoso, estando en medio de la peor aflicción, estando en medio de la mayor oscuridad? Porque vemos ahí que el foso de la desesperación era un tipo cueva que se hacía en el subsuelo. Pero ahí era, hermano, donde muchos iban a defecar en ese lugar. Era donde había más inmundicia, era donde había más suciedad, era algo incómodo. Pero ahí estaba David. Y ahí estaba, hermana, metido en un pozo de desesperación. Pero la desesperación no se enseñoreó sobre de él, sino esa desesperación, hermana, se convirtió en paciencia. ¿Sabes por qué? Porque la impaciencia, cuando nosotros la analizamos en las Escrituras, vemos que la impaciencia siempre te va a llevar, hermana, a actuar de forma equivocada. La impaciencia siempre te va a llevar, hermana, a poder realizar cosas incorrectas. La Escritura nos menciona muchos ejemplos, los cuales nos muestran cómo es que la impaciencia hizo que perdieran grandes privilegios.
La impaciencia hace, hermana, que nosotras actuemos de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo al nivel de alma que nosotros tenemos en ese momento, porque cuando tu alma está siendo gobernada por la desesperación, tú vas a actuar de acuerdo a la necesidad que tienes en ese momento, y en esa desesperación nosotros podemos actuar equivocadamente. Y aún podemos dañar a terceros. Y vemos ese ejemplo, hermana, de esa nodriza que cargaba a Mefiboset, hijo de Jonathan, que en la desesperación y en la impaciencia salió huyendo, pero derribó ahí en ese momento a Mefiboset, y al tirarlo lo lició para toda su vida. Mira quién es la que estaba lisiando a ese Mefiboset, que quiere decir exterminador de Baal, que tenía un propósito grande y eterno, hermana, pero que después estaba metido en lo de Bar. Era la que lo cuidaba. Y a nosotros, hermanas, nos cuidaban nuestros padres. Y como padres, entonces debemos que saber que nosotros, si caminamos como mujeres en impaciencia, aún podemos limitar y lisiar a aquellos a los cuales el Señor nos ha dado como herencia. Porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, fruto de gran estima a nosotras. Entonces, ¿cómo es que nosotros no debemos que actuar con la impaciencia, sino como el salmista decía en este verso de 41 de Salmos? Con paciencia esperé en el Señor a que me ayudara, y Él oyó mi clamor. Que tu clamor, hermana, siempre esté delante de la presencia del Señor antes de poder actuar, antes de poder realizar las cosas. Que la paciencia del Señor esté siempre en tu vida. Que aprendamos que es con paciencia y esperando en el Señor que vamos a vencer. Esperando que con paciencia el Señor nos responda. Esperando que con paciencia el Señor obre en medio de esa situación, la más difícil que puedas enfrentar. Esa situación en tu matrimonio, esa situación con tus hijos, esa situación que estás enfrentando en la economía. Es tiempo de esperar en el Señor. Es tiempo de confiar en que Él es, si Él sacó a David del pozo de la desesperación, Él te va a sacar a ti, hermana. Dice aquí que el Señor hizo que pisara sobre suelo firme, le dio la firmeza. Y a la medida que él empezó a avanzar y a caminar, dice que estabilizó sus pies, estabilizó su caminar, lo fundamentó en esa roca inconmovible en la cual nuestros pies siempre tienen que estar firmes para esperar en el Señor. Y luego continúa diciendo en el siguiente verso, 43, y me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios, pues muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pues pondrán su confianza también en el Señor. Mira nada más cómo es que nosotras podemos ser ese instrumento que en medio de las aflicciones podemos esperar en el Señor, y muchos verán tu paciencia y muchos verán esa confianza la cual tú tienes en el Señor. Y cómo es que en el momento de más dificultad, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le puso un cántico nuevo a David, le puso alabanza en sus bocas para que le adorase, para que le exaltara. En el momento de más aflicción es cuando se nos olvida la palabra. En el momento de más aflicción y más dificultad es cuando se te olvida levantar un cántico y agradecerle al Señor, adorarle, exaltarle por lo que Él es. Porque quitamos nuestra mirada de lo celestial y lo ponemos en la aflicción, hermana. Pero cuando David decidió esperar en el Señor le puso un cántico nuevo en sus labios. Y yo creo que en medio de la aflicción David alababa al Señor. David era el dulce cantor de Israel, que cuando se enfrentaba a leones y a esas fieras que querían devorar a sus ovejas, él entonaba cánticos al Señor, y el Señor le daba la fuerza, y el Señor le daba la sabiduría, y le daba la capacidad para poder enfrentarse a esos leones y vencerlos, y poder abrirles las fauces de sus bocas y sacar y rescatar a ese rebaño que el Señor le había dado. Es tiempo, hermana, que nosotros seamos un reflejo para otros
para que otros queden asombrados de la paciencia, para que otros queden asombrados de la confianza, de la esperanza que el Señor tenemos en Él. Porque dice aquí que muchos quedarán asombrados y entonces también seremos influenciando a otras mujeres para que puedan poner su confianza en el Señor, para que esta aflicción presente solamente dé testimonio de que hay un Dios en los cielos, el cual su amor no se agota, el cual su paciencia no mengua, aquel que nos levanta cada mañana con nuevas fuerzas, hermana. Aquel que nos sostiene en medio de la aflicción, aquel que nos levanta y nos da fuerzas y nos llena de fe y de esperanza para seguir confiando en Él. Seremos un ejemplo para muchas de que el confiar en el Señor, hermana, es mejor que confiar en tu fuerza. Confiar en el Señor es mejor que confiar en tus recursos. Los recursos del hombre se acaban, pero los recursos de Dios permanecen por la eternidad. Y esos recursos están en nuestras manos. Esos recursos es la oración. Esos recursos es su palabra. Esos recursos es el clamor. Es la adoración, que muestran si verdaderamente confiamos en el Señor. Pero mira, quiero darte un ejemplo en este pasaje que yo veía de 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 1. Y dice la escritura: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él ha dado muerte a los gabaonitas. Vemos aquí, hermana, que cuando David se levanta y decide ir a buscar al Señor para encontrar la respuesta por qué el pueblo estaba enfrentando esa situación de hambruna en la cual dice que 3 años consecutivos había hambre en la tierra. Y el Señor le responde y le dice que el causante de aquella hambruna que estaban enfrentando era el rey Saúl. Pero a mí me llamaba mucho la atención este pasaje, porque dice aquí, hermana, que el Señor le dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta. Vemos aquí que los gabaonitas habían engañado a Josué, porque cuando Josué llegó, hermano, y recibe esa bendición de poder ser el que llevara y transportara al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, dice que venía conquistando Josué todas las provincias, todos los lugares, y los gabaonitas escucharon, hermano, todo eso está en Josué capítulo 10. Los gabaonitas escucharon que Josué venía conquistando las tierras. Y entonces ellos armaron un plan y ellos, dice la escritura, que se vistieron en harapos, que llevaron pan mohosos y que llevaron sus sandalias rotas y le hicieron ver a Josué que venían de una provincia muy lejana para obtener de Josué un pacto, el pacto que no los derribaría, que no les haría daño, porque ellos sabían que solamente a través de ese engaño ellos iban a poder ser librados, hermano, de ser conquistados por Josué, porque el Señor le daba la victoria. Pero cuando Josué hace ese pacto es firmado y entonces ya no pudieron ir en contra de los gabaonitas. Porque es que el pueblo estaba enfrentando 3 años de hambruna, porque esos 3 años de hambruna habían venido como consecuencia de un pacto que se había roto. Un pacto que mismo Saúl había roto al matar a los de Gabaón. Pero Saúl, hermano, era aquel que había derrotado a este pueblo, el cual tenía un pacto firmado de parte del Señor con ellos. Y cuando este pacto se rompió, viene la hambruna. Pero aquí dice que la casa de Saúl era la causante de que esa hambruna llegara. Mira cómo es que trascienden las situaciones que nosotros hacemos con impaciencia y fuera de la voluntad del Señor, porque aquí, hermana, Saúl era el que había roto el pacto. No había roto el pacto sus generaciones, no había roto el pacto su casa.
Pero aquí está mencionada que la casa de Saúl era ya una casa sangrienta. ¿Y cuántas veces como nosotras como padres, como madres de familia, hemos tenido errores y hemos causado que esos errores vengan a traer una consecuencia sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros hijos? Y la consecuencia que vemos aquí es que al Saúl romper el pacto, vino esa hambruna sobre toda una nación de los israelitas. No nada más sobre su casa, sino toda una nación. Y vamos a continuar leyendo porque dice aquí en el verso 4 que los gabaonitas pidieron justicia. Y les respondieron a David: no nos importa la plata, no nos importa el oro de Saúl, el oro de su casa, ni nos corresponde darle muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que ustedes me digan. Entonces ellos le respondieron al rey: del hombre que nos ha consumido y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro de todo el territorio de Israel, denos a 5 varones para que nosotros los matemos. Y vemos aquí que dice en el verso 7, pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto que también él había hecho, ¿verdad? Y que había tenido entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y el rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Asa, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y también a los otros 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzillai, melonita. Mira cómo es que la consecuencia que había venido, hermana, por romper el pacto de Saúl con los de Gabaón, había sido, hermana, tan sangrienta que ahora estaban pidiendo 7 hijos de la descendencia de Saúl. ¿Por qué es que te estoy mencionando este texto? Porque dice que cuando entregaron a esos jóvenes, hubo una mujer que se encontraba en ese lugar que era madre de 2. Aquí nos menciona la madre de Armoni y de Mefiboset era Rispa. Pero vemos aquí 2 cualidades y 2 mujeres con una característica muy diferente, porque aquí vemos a Merab, que era hija de Saúl, y vemos a Rispa, que era concubina de Saúl. Y a ambas estaban pagando, hermana, con esa situación que Saúl había provocado al darle muerte a los de Gabaón. Ambas estaban enfrentando esa aflicción de ver que sus hijos habían sido tomados para poder exterminar esa hambruna que estaban enfrentando a causa de ese pacto que se había roto. Y vemos las 2 tipos de reacciones de 2 madres. La madre Rispa y también vemos ahí la madre que era Merab. Merab, hermana, no hizo ningún alarde de una situación, sino que se quedó esperando hasta que sus hijos los mataran y los dejaran colgados. Pero vemos que Rispa, hermana, no tomó la misma iniciativa, sino que Rispa decidió confiar en el Señor. Pero ¿cómo es que estaba mostrando la confianza en el Señor? Porque dice el verso 9 que los entregaron en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte a los primeros días de la cosecha y al comienzo de la cosecha de la cebada. Imagínate nada más la condición, hermana, que podían enfrentar estas madres. ¿Qué condición, hermana, de aflicción estaría en el corazón de esas madres? Porque tenemos que ver cuál es la cualidad de ser madre. Y una de las cualidades de ser madre es que a partir del momento en el cual tú das a luz, 24 horas al día, vas a seguir siendo madre hasta el día de tu muerte. Hasta el día de tu muerte, hasta el día en que partamos con el Señor, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia.
Y las cualidades de la madre deben que ser el sustentar siempre a sus hijos, el cuidar siempre a sus hijos. Pero dice el verso 21:10 que Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca. Después que comenzó la cosecha, hasta que llovió del cielo sobre ellos. Por eso es que yo te decía aquí que veíamos dos cualidades, en Merab y en Rispa. Y Rispa tomó una determinación, esperar pacientemente en el Señor. Aunque ya le habían dado muerte a sus hijos, ella no se conformó, hermana. Y ella no actuó con impaciencia. Porque dice que lo primero que ella hizo es tomar su tela de cilicio, tomar su dolor, tomar su aflicción y irla a depositar sobre la roca. Y esperar en el Señor pacientemente hasta que lloviera sobre los hijos que habían estado crucificados o muertos en ese monte. No permitió que las aves del cielo se posaran sobre de ellos, ni permitió que las fieras del campo se posaran sobre ellos por la noche. Pero hermana, si nosotros vemos este pasaje, si lo podemos visualizar, ¿qué hubiéramos hecho nosotras en ese momento actuando impacientemente? Hubiéramos ido a descolgar los cuerpos. Y hubiéramos visto qué hacíamos. No hubiéramos permanecido ahí durante un largo lapso, esperando a ver qué pasaba, esperando a ver las nubes, a ver si el Señor hacía llover sobre de ellos. Porque dice que desde que empezó la cosecha hasta que llovió sobre de ellos, pasaron de 5 a 6 meses en los cuales ella pacientemente esperó en el Señor. ¿Y qué es lo que esperaba ella? Si ya no podían ser devueltos a la vida sus hijos. Pero ella esperaba algo mejor, porque ella era una madre que sabía esperar en el Señor. Y nosotras tenemos que ser madres que sepamos esperar en el Señor con paciencia. Esta mujer lo que veía era aves que venían y querían posarse sobre de ellos. Esta mujer lo que veía era fieras que venían por la noche a querer posarse sobre de ellos. Pero ella peleaba contra las aves y ella peleaba contra las fieras, esperando que el Señor le respondiera. Y ahorita vamos a ver, hermano, qué es lo que ella esperaba. Porque ella ya no podía devolverlos a la vida, pero el esperar con paciencia le dio la victoria. Porque el esperar con paciencia, hermana, obtuvo lo que ella quería. Y ahorita al final lo vamos a ver. Pero yo quisiera, hermana, introducirme un poquito más en este tema, en las cualidades que una madre tiene. Porque aquí vemos a una madre que estaba ahí, hermana. Que estaba llena de dolor, que estaba llena de tristeza, que estaba enfrentando aflicción. Pero también vemos, hermana, que no estaba actuando de ninguna forma. Era esa hija de Saúl, la cual habían matado 5 hijos. Pero también vemos una madre que se determinó y que estaba actuando ahí. Y que estaba enfrentando una batalla con las aves de los cielos y estaba enfrentando una batalla con las fieras del campo. Y sabes que las cualidades de una madre es siempre estar en batalla por sus hijos, por su heredad. Y yo quisiera que un poquito la pastora nos compartiera acerca de esas cualidades, ¿verdad?, que tiene la madre para poder estar constantemente puesta en la brecha por sus hijos, estar constantemente peleando por sus hijos, por su heredad, para que el Señor haga llover sobre de ellos desde los cielos. Amén. Y vamos a escuchar un poquito, hermana, y vamos a continuar aquí escudriñando el mensaje, sabiendo que el Señor tiene muchas cosas que darnos en esta mañana. Amén. Pues sí, así como nos decía la pastora y nos compartía, hermanas, es necesario saber las cualidades o las responsabilidades que como madres adquirimos desde el momento de concebir un hijo, ¿verdad? Veíamos que esta madre no entró en desesperación, ni siquiera ella permitió que los sentimientos pudieran hacer que la impaciencia la gobernara.
porque podemos ver que dice que ella agarró ese manto de cilicio y lo puso sobre la peña, sobre la roca. Y nosotros veíamos, ¿verdad?, lo que decía el Salmo 42, donde dice que habla que David lo sacó del pozo de la desesperación, pero que puso sus pies firmes sobre la peña, sobre la roca. Entonces nosotros, ¿cuándo es cuando no vamos a permitir que la desesperación nos haga actuar en una manera errónea? Cuando nosotros estamos confiadas y creemos quién es el que nos respalda, quién nos sustenta en medio de esos desiertos. Cuando vienen situaciones a nuestros hijos que nos crean una impotencia, que nos crean una impaciencia para que las cosas salgan de acuerdo a nuestros pensamientos. Dice que hubo aves, ella esperaba, ¿verdad? Ella veía que esas aves podían destruir antes de que viniera una honra a la vida de sus hijos. Ella estaba esperando y estaba confiando en que ellos no fueran sepultados con vergüenza. A veces nosotras en medio de la desesperación nos olvidamos, ¿verdad?, de que fuimos nosotras las que sustentamos esas criaturas, que las guiamos, que las instruimos, y que en realidad depende de nosotras el que ellos lleguen a un término de su vida en una honra, porque somos responsables nosotras como instructoras, como yo veía, ¿verdad?, en Proverbios 31, que dice que su madre les ponía vestiduras dobles. Y esa doble vestidura era con la cual ellos iban a resplandecer. Y yo veía que era la instrucción que le damos como madres a nuestros hijos, que donde quiera que ellos anden, donde quiera que ellos caminen, ellos van a honrarnos a nosotros sin que estén al pendiente nosotros de ellos, porque vamos a confiar en la enseñanza, en la instrucción que nosotros les vamos a dar. Y por medio de esa instrucción va a depender la honra que ellos den, la luz que ellos presenten en el lugar que ellos se paren. Entonces yo veía que es muy importante que nosotros estemos conscientes que el sustentar no nada más es con alimento, sino es a través de la palabra del Señor. El guiar no es con nuestro conocimiento, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y que instruir es a través de la palabra, porque dice en el Antiguo Testamento que era necesario que en los dinteles, que pusiéramos cartulinas, que escribiéramos la enseñanza, la palabra de Dios, para que nunca se les olvidara, para que siempre la tuvieran presente, que todos los principios y valores de Dios que nos había dado a través de su ley, ellos tenían que conocerla, ellos tenían que saber que verdaderamente era una ordenanza de parte de Dios. Y por medio de esas leyes, ellos podían obtener la bendición que tenía para sus vidas. Entonces es instruir no de acuerdo a nuestros pensamientos, es cuidar de ellos. Esta madre sabía que tenía que entregar cuentas, ¿verdad? Y no precisamente al hombre, sino a Dios. Y tenía que cuidar de que esos cuerpos no fueran sepultados en deshonra, porque ella, con esa actitud, con esa paciencia, porque no era tan fácil estar esperando la siega hasta la cosecha. Antes era y todavía es de 6 meses. Entonces ella esperó pacientemente esos 6 meses, y a veces nosotros nos desesperamos y queremos una respuesta rápida. Y nosotros nos desesperamos, y en lugar de ayudarles a nuestros hijos a salir de los conflictos, a salir de las situaciones, darles confianza para que ellos puedan salir adelante, en nuestra desesperación podemos hacer lo que hizo, ¿verdad?, la nodriza de Mefiboset. Podemos nosotros truncar sus propósitos de Dios que tiene para su vida. Y en esa desesperación dejarlos lisiados. Porque a veces nosotros como padres somos los que les ponemos una vacuna antievangélica a nuestros hijos, porque nosotros estamos de alguna manera siendo incoherentes con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de actuar. Ellos ven una manera de actuar en nosotros que no es de acuerdo a la palabra del Señor, y ellos creen que pueden hacer lo mismo. Entonces nosotras debemos de tener cuidado, porque a los que estamos destruyendo es a nuestra heredad.
esa heredad que tarde que temprano tiene que llegar a las manos otra vez de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, y que tiene que llegar en una perfección en la cual tienen que ellos ser instruidos por medio de su palabra. Y yo veía, ¿verdad?, que ella fue una madre protectora. Pero vamos de protección a protección, porque a veces nosotros somos protectores, pero en esa protección, como no es de acuerdo al entendimiento, al conocimiento y a la sabiduría de Dios, es una protección humana, que en lugar de exaltarnos, en lugar de levantarlos, en lugar de instruirlos, los destruimos. Entonces tenemos primeramente que ser instruidas nosotras a través de su palabra, para que nosotras podamos instruir y guiar a nuestros hijos, para que nosotras podamos ser esas madres sabias que edificamos nuestra casa y que no perdemos nuestra heredad. Amén. Vemos cómo es que ella, pacientemente esperando en el Señor, hizo que ese tiempo llegara, ¿verdad? Ese tiempo propicio para que ella fuera escuchada delante del rey, hermana. Pero vemos que cómo es que actuó Rispa pacíficamente. Porque ella no fue y se quejó delante del rey, ella no se opuso a la voluntad del rey, sino que al contrario, ella supo esperar el momento en el cual el rey escuchara lo que Rispa estaba haciendo y diera una respuesta ante la circunstancia que se estaba enfrentando. Porque ella no dijo, ya van a enterrar a mis hijos y ya se acabó todo esto y solamente me quedaré en el cilicio y en la tristeza, sino dice aquí que cuando ella esperó pacientemente en el Señor, obtuvo una respuesta. Y mira cómo es que dice en el Hebreo 75:31. En el Hebreo 75:31 quiere decir el nombre de Rispa, quiere decir que es un nombre femenino que significa piedra calentada. También significa pavimento, carbón encendido, encender y pavimento. ¿Cómo es, hermana, que en el momento de más aflicción es en el momento en el cual nosotras estamos más apagadas? En el momento de más tribulación es en el momento en el cual tú te sientes más derrotada. Pero en el momento que estaba enfrentando Rispa estaba haciendo un carbón encendido que en su interior tenía un fuego, que en su interior tenía una presencia de Dios que permanecía. Porque ahora si nosotros analizamos cómo es que el carbón se mantiene encendido por un largo lapso, hasta que se consume, pero el fuego y el calor que da nos ayuda a nosotros hasta poder calentar y cocinar los alimentos, solamente con el calor que el carbón emite. Y pareciera, hermana, que esta situación que Rispa estaba enfrentando era un balde de agua el cual estaban lanzando sobre su vida cuando ella estaba viendo cómo estaban crucificando a sus hijos, pero ella no dejó que ese fuego de Dios se apagara en su interior, sino que ella se mantuvo encendida. Y es necesario que nosotras en medio de las aflicciones esperemos en el Señor, porque cuando esperamos en el Señor, hermana, nosotras vamos a estar encendidas. Es bien cierto que están pasando muchas aflicciones, pero en esas aflicciones se está moviendo el Señor, que es todopoderoso, y tú tienes que permanecer encendida en los momentos más difíciles, que tu fe permanezca, en los momentos más difíciles que tu esperanza permanezca, que el fuego de Dios no se extinga, que permanezca en tu interior y que seas capaz aún de transmitir ese fuego y ese calor a otros. Dice en el siguiente verso 21:11 de Segunda de Samuel, que cuando le fue contado todas aquellas cosas que Rispa, hija de Aja, estaba haciendo, David fue y entonces recogió los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día en que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
Y trajo de ahí los huesos de Saúl y de los huesos de Jonatán, y recogieron entonces los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de padre de Saúl Cis. E hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia y trajo libertad a toda la tierra. Mira nada más, hermana, lo que una mujer que supo esperar con paciencia en el Señor había logrado. Porque aquí, hermana, vemos que Saúl y Jonatán ya habían sido muertos, pero sus huesos no habían sido recuperados. Y el ella mantenerse en la firmeza, en ese carbón encendido, esperando en el Señor hasta ver la respuesta del cielo, tuvo la oportunidad de recuperar no solamente los huesos de sus hijos, sino los huesos de aquel que un día había sido su marido y de su hijo Jonatán. Y eso es lo que ella buscaba. Ella buscaba una honra, pero mira dónde es que los fueron a sepultar, porque los sepultaron en la tierra de Benjamín. Y la tierra de Benjamín quiere decir que eran los hijos de la mano derecha de Dios. Ya no eran los Benonis, ya no eran los hijos de la aflicción, los hijos de la tristeza, los hijos del dolor, sino que ahora lo que ella estaba haciendo a través de perseverar durante 6 largos meses a la intemperie, con batallas con los cielos, peleando con las aves, con las batallas en la noche, peleando con las fieras, había tenido una respuesta, y esa respuesta era que aún los huesos de Saúl y de Jonatán y de los demás 7 que habían sido ahorcados reposaran en la tierra de Benjamín. Hermana, quizás tú estés viendo en tus hijos a unos Benonis, a hijos de la aflicción, hijos de la tristeza, hijos del dolor, pero hermana, tus ruegos, tu súplica, tu perseverancia, tu paciencia en esperar al Señor va a hacer que un día tú veas a tus hijos en la tierra de Benjamín, que sean hijos de la mano derecha de buen Dios, que sean instrumentos de las manos de un valiente, que sean esos guerreros que se levanten con poder, porque si ahora están siendo unos Benonis, llegará el tiempo, dice el Señor en esta mañana, que tus hijos serán de la tierra de Benjamín, y tú verás a esos benjaminitas, tú verás a esos benjaminitas que se levantarán con el poder del Espíritu Santo de Dios, y en sus bocas el Señor pondrá palabra de profecía, y serán los instrumentos para los postreros días que se han de levantar con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque hay mujeres que en esta mañana se levantan con poder, encendidas como carbones, como esas rispas dispuestas a espantar a todas esas aves que han venido sobre tus hijos a quererse posar, a todas esas fieras que en la noche los han estado persiguiendo. Hoy levántate, mujer, con fe. Hoy espera en el Señor con paciencia. Levántate confiada en ese clamor que está levantando para que tú veas respuesta de parte del cielo. Ella recibió una honra para 7 hombres, para su esposo, para Jonatán. Mira cómo es que los huesos de Saúl se encontraban en Jabes de Galaad, olvidados. Pero la respuesta que Rispa tuvo, hermana, hizo que aún los huesos de Saúl fueran recuperados y se les diera honra. Nosotros veremos, hermana, a esos hijos nuestros. Verás a tu cónyuge, verás a tu esposo, hermana, en la tierra de Benjamín. Solamente necesitamos esperar en el Señor. Solamente necesitamos confiar en el Señor. Solamente necesitamos quitarnos todo manto de silicio y poderlo depositar en la roca y mantenernos encendidas en el fuego del Señor. Porque no seremos avergonzadas, dice el Señor. Porque no será avergonzada aquel que confía en el Señor. Porque no será avergonzada aquella que ha puesto su esperanza en el Señor. Porque si has confiado en el Señor, Él traerá a tus hijos. Él
los traerá de Jabes de Galaad a la tierra de Benjamín. Dice que Jabes de Galaad, veíamos hace 15 días con el texto que Carlita nos daba, que era un lugar desértico y seco. Ahí estaban los huesos de Saúl, pero esta mujer supo entrar a la presencia del Señor, no con palabras, no con quejas, sino pacientemente esperando, y su paciencia habló, y los huesos fueron recuperados y fueron llevados a la tierra de Benjamín. Con paciencia esperando en el Señor veremos la respuesta. Con paciencia esperando en el Señor va a traer a tus hijos de la tierra de Jabes Galaad a la tierra de Benjamín para que sean hijos de la diestra del Señor. Y vamos a ver lo que dice Salmo 80, 14. Y este es un ruego que dice: vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo y bríndale los cuidados a esta vid, pues es la raíz que tú plantaste con tu diestra y es el vástago que tú has creado para ti. En esta mañana, toma esta promesa, hermana, y cada mañana levántate como una rispa, levántate como un carbón encendido y dile: Señor, vuélvete a nosotras, Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid, porque es la raíz que tú plantaste con tu diestra y es el vástago que tú has creado para ti. Que el clamor tuyo, que la oración, que las palabras que levantes al Señor, tú le puedas decir: yo soy la raíz que tú plantaste con tu diestra, ya no soy la siniestra. Ve a mis hijos, ellos son la raíz que tú plantaste en tu diestra. No la plantaste en Jabes de Galaad en la sequedad, la plantaste en tu diestra, en la tierra de Benjamín. Ellos son los vástagos, Señor, que tú has creado para gloria de tu nombre. Ellos son los vástagos que se levantarán. Ellos son los vástagos que verán tu gloria, Señor. Ellos son los vástagos que hoy te declaramos a los cielos, Padre, que un día tú los plantaste en la diestra. Y hoy reclamamos a nuestros hijos, Padre, como esos hijos de la diestra, como estos hijos de la mano derecha de Dios, porque una madre siempre pelea por sus hijos, una madre siempre está pendiente por sus hijos, y una madre cuida su heredad porque sabe que es la raíz que el Señor ha plantado en su diestra. Y hoy reclamamos la vida de nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, ahí profetice sobre sus hijos, hermana. Ahí levante su voz y dígale: yo profetizo, yo declaro, yo reclamo, Señor, aquellos vástagos que tú sembraste y plantaste en tu diestra. La vida de mi hija Michelle, de Christopher, de Areli y de Benjamín. En esta hora, Señor, yo te recuerdo, Señor, que son raíces que tú plantaste en tu diestra, que son esos vástagos los cuales tú los has creado para ti, y hoy los ponemos delante de ti, Señor. Reclamamos a cada uno de ellos como vástagos tuyos, Señor, como aquellos que han sido creados para tu gloria, como aquellos que han sido plantados para tu diestra, papito lindo, para que donde quiera que ellos estén, tú nos has dado una promesa que desde lejos traerías a nuestros hijos, Señor, y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y hoy nos levantamos, Señor, como esas rispas a pelear por esa heredad, la cual tú has plantado a la diestra, Padre, y sabemos que veremos tu gloria. En el nombre de Jesús, amado Rey, hoy decidimos confiar en ti. Hoy creemos, Señor, las promesas que tú nos has dado, y si tú dices que los plantaste en la diestra, Señor, nosotras lo creemos. Y si tú dices que esos son vástagos que has creado para ti, nosotros lo creemos en esta mañana, papito lindo, porque tú los has plantado como hijos diestros, capaces de tomar una espada para pelear, capaces, Señor, de vencer a sus adversarios. No importan las aves, no importan las
prefieras que estén viniendo, hay una promesa que tú has plantado a nuestros hijos de la diestra y nuestros ojos lo visualizarán, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta de las promesas que nos has dado, Señor. Hoy nos levantamos como madres peleando por nuestros hijos, madres recordándote a ti en los cielos, Señor, que tú nos has dado un plantío a la diestra tuya, que nuestros vientres fueron esos instrumentos para que esos vástagos que has creado para ti, Señor, fueran gestados. Oh, Beikel, Samai, Terraba y Salalaba y Terreba le sea. Danos la victoria, Padre, así como se la diste a Rispa, así como recobraste los huesos, Señor, que estaban perdidos. Así en esta hora te pedimos la victoria. Vuélvete a nosotras, oh Dios. Vuélvete a nosotras. Míranos, Señor, desde los cielos. Vuélvete a nosotras, Señor. Asómate a vernos desde el cielo, Padre. Y ven a cuidar tu vid. Ven y cuida tu vid, Señor. Ven y cuida tu vida. Ven y cuida tu vida. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro único sustento. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra fe. Confiamos en ti, Señor, y no seremos avergonzadas. Confiamos en ti, Señor, y hoy venimos llamando, Señor, a nuestros hijos que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste para gloria tuya. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Confiemos en el Señor, hermana. Esperemos en el Señor con paciencia, porque Él va a traer las bendiciones que nosotros esperamos. Dice el siguiente verso de Salmo 80:17. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, Señor, al ser humano que has creado para ti. Pues nosotras hoy decidimos no apartarnos de ti. Te pedimos que nos reavives e invocamos tu nombre en esta mañana. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y trae salvación. Hermana, que esta promesa tú la tomes y puedas decirle: Señor, yo decido que no me apartaré de ti. Yo espero que tú me vas a reavivar cuando yo invoque tu nombre. El Señor te bendiga, hermana, y sé esa rispa, ese carbón encendido, aún en medio de la peor aflicción, que ese fuego de Dios permanezca en tu corazón, para que ningún dolor pueda hacer que retrocedas en el caminar en la fe. No nos apartaremos, dice aquí, y nosotras perseveraremos en la presencia del Señor, y el Señor nos va a reavivar cada día. Que el Señor te bendiga, hermana. Estamos despedidos en esta mañana.